más. Ok, jóvenes. Hoy día, 7 de julio, vamos a trabajar en Historia Universal el tema de la independencia de las 13 colonias inglesas, ¿no? O simplemente la fundación de los Estados Unidos. A ver, usted bien sabe que allá por el siglo XVI, 1500, aquí en América y en Europa, de manera diacrónica, estaban ocurriendo dos sucesos muy importantes. Aquí en América, ¿qué estaba ocurriendo en el siglo XVI? En el siglo XVI se estaba dando la conquista de aztecas y de incas por parte del Imperio Español. Y por otro lado, en ese mismo siglo, el siglo XVI, pero en otro lugar, por eso se llama diacronía, en Inglaterra y en Francia, y en general en muchas partes de Europa, se estaba dando estas guerras religiosas iniciadas desde que Martín Lutero publicara sus 95 tesis, generando guerras en Francia entre católicos y calvinistas, en el Sacro Imperio entre católicos y protestantes. Y en Inglaterra, Enrique VIII había establecido el anglicanismo. Pero a lo que voy es que Europa estaba como convulsionada por todas estas guerras que incluso no faltaban algunas matanzas, como hemos visto, la matanza de San Bartolomé en Francia, ¿correcto? Ahora, esta situación que se estaba viviendo, vamos a relacionarlo con la fundación de las 13 colonias inglesas en Norteamérica que se van a iniciar en el siglo XVII, ¿no? En los años 1600. Escúchame bien. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo es la situación? Recuerda, los que estuvieron en tercero y secundaria, o los nuevos también, presten mucha atención, por favor. La cosa es esta, mira. En Inglaterra, Enrique VIII, en el siglo XVI, 1500, había establecido el anglicanismo como la religión oficial de Inglaterra, ¿correcto? Pero este anglicanismo tenía muchas similitudes con el catolicismo. La principal diferencia era que los anglicanos no obedecían al Papa romano, pero luego tenían muchas similitudes. Eso llevó a que un grupo de ingleses contrarios al anglicanismo comenzaran a practicar dogmas más puros, dogmas más apegados a la Biblia. Y a ellos se les comienza a llamar puritanos, porque eran puros. Pero los puritanos eran una minoría en Inglaterra. Y como lamentablemente muchas veces sucede, las minorías son víctimas de discriminaciones. Y eso es lo que estaba pasando con los puritanos ingleses. Esto va a llevar a que finalmente ellos van a salir de Inglaterra a buscar nuevas oportunidades, nuevas tierras. Ya era el siglo XVII, los años 1600. Ya se había fundado el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva España o México, ¿correcto? Ahora, estos puritanos, te decía, buscan nuevas tierras donde profesar su fe, ya que en Inglaterra su madre patria estaban siendo marginados y discriminados. Y es así como ellos, en el siglo XVII, parten en dirección hacia el oeste, pero ya no vienen a los países suramericanos, porque ya habían sido estos colonizados por España y Portugal. Recuerda que Portugal había colonizado el Brasil, ni tampoco en Centroamérica, porque también eran parte de los dominios de España. E incluso Norteamérica, México, que forma parte de Norteamérica, también había sido parte del Imperio Español. Así que estos primeros ingleses que llegan a las Américas se van a la zona norte de América, a las costas de Estados Unidos, las costas bañadas por el Océano Atlántico, que nos separan de Europa. ¿Okay? Las costas atlánticas de Norteamérica, estos puritanos, los primeros llegados en una embarcación llamada Flor de Mayo o Mayflower, llegan allá por 1607, inicio del siglo XVII, y fundan la primera colonia inglesa en estas tierras, que le llaman Virginia, en honor a la reina virgen, la reina que los había, una reina inglesa que los había motivado, los había apoyado para que vengan en estas nuevas tierras. Y es así como ellos, los
puritanos fundan Virginia y al cabo de pocos años llegan más ingleses, pero también llegan holandeses, llegan irlandeses, en busca de nuevas tierras, nuevas oportunidades. América, tierra de oportunidades, el sueño americano, ¿te suena? ¿Te suena? Entonces, aquí se fundan finalmente 13 colonias. No es necesario que las memoricemos, lo importante es que sepas que la primera es Virginia y que en total fueron 13 colonias inglesas, o sea, no forman un país, no forman los Estados Unidos, eran parte de Inglaterra, eran territorios de ultramar, ¿ok? Aquí en las costas americanas. Y estas colonias, al cabo de algunos años, de unos decenios, progresan, logran un gran desarrollo. Uno, porque tienen muchos recursos naturales de todo tipo, agrícolas, forestales, pesqueros, tienen al frente el océano Atlántico que los conecta con Europa, con Inglaterra, y el comercio marítimo también es muy importante para ellos. Pero mira, usted ya lo debe saber, alumno de quinto de secundaria, futuro universitario, futuro ciudadano. Una nación, un pueblo no es desarrollado solamente porque tiene grandes recursos naturales, porque si esta fuera la norma, el Perú fuese un país del primer mundo, porque tenemos una gran cantidad y diversidad de recursos agrícolas, minerales, pesqueros, gasíferos, energéticos, turísticos, pero no es esa. No es tu riqueza natural el principal factor de tu bienestar, de la población. El principal factor es la cultura, es de quienes habitan en una tierra, ellos son los que pueden favorecer que este pueblo pueda progresar. Y entonces, estos 13 colonias van a progresar, además de que ciertamente tenían muchos recursos naturales, pero por encima de eso estaba su cultura, eran ingleses. Los ingleses, a diferencia de los españoles, los ingleses son gente de chamba, son gente que no están viendo cómo me beneficio, cómo le saco la vuelta a la ley. Cuando usted esté en la universidad y estudies una carrera de letras, vas a leer una obra importante cuando estudies realidad nacional o simplemente estudies sociología. En la universidad te van a enseñar o te van a obligar a que leas un bestseller, algo que todo peruano, que todo universitario debe de leer. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento? Así, de literal es el título de su obra. Ya la puedes buscar y léela para que veas con un concepto de por qué el Perú es lo que es hoy día, lamentablemente. ¿En qué momento se jodió el Perú? Ahora, volviendo a esto que te estaba diciendo, los españoles, a diferencia de los ingleses, los españoles son una raza inferior culturalmente hablando, y lo tengo que decir, discúlpame mi antihispanismo, pero tal cual. En cambio, Inglaterra es otro nivel cultural, tienen otra perspectiva, otra visión del mundo, trabajadores, apegados a la ley, a las normas, y comienzan a prosperar las 13 colonias. Algo, sin embargo, porque tampoco vale hacer una fábula de los colonos ingleses, porque también tenían algunos defectos. Un defecto de estos primeros colonos, o algo criticable, es que ellos eran muy racistas. Y los indígenas que vivían en Norteamérica, los Sioux, los Apaches, esos que... hay esas películas del lejano oeste, esas películas, esos aborígenes norteamericanos, fueron prácticamente masacrados por estos ingleses. Que a diferencia de los españoles, que sí tuvieron relaciones, no tuvieron ningún miramiento, los españoles de acostarse con indígenas americanas, los ingleses no, los ingleses se sienten muy superior y para ellos era algo deshonroso acostarse con una indígena americana y todo lo contrario, casi casi terminan exterminando a la raza aborigen nativa, bueno, aborigen o nativa son sinónimos de Norteamérica. Eso sí hay que criticarlo y hay que saberlo. ¿Ya? Y algo similar ocurre con Canadá. ¿Tú te has enterado de lo que está pasando en Canadá? Busca lo que está pasando en Canadá, están quemando iglesias católicas. ¿Te has enterado? ¿Por qué? Tiene mucho que ver con este racismo de estos descendientes europeos con las poblaciones indígenas. Muchachos, busquen información. Hay mucha información. Y esto no sale en la televisión normalmente. Busca qué está pasando en Canadá. Es algo lamentable. Ahora, volviendo con esto, ¿no? Con lo que está pasando con las 13 colonias que progresan. Ahora, mira esto. Hey, no te pierdas. Concéntrate acá. Préstame atención, por favor, que acá vienen estos solamente los preámbulos del tema central que es la independencia de las 13 colonias. La pregunta es, ¿y por qué esas 13 colonias decidieron independizarse y luchar por su independencia? Por muchos factores. Primer factor. El hecho es de que estos colonos, como se les llamaba a estos ingleses en Norteamérica, no tenían representantes ante el Parlamento inglés. Recuerda, esto ya lo sabes muy bien, que Inglaterra hasta el día de hoy es una monarquía parlamentaria. Hay un rey, pero regulada con una constitución política y con un parlamento cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos. Los colonos, por más que eran ingleses, no tenían voz ni voto en el Parlamento inglés. Y tener voz y voto en el Parlamento te asegura que vas a ser escuchado, que tus anhelos, tus necesidades van a ser escuchadas y
llevadas a una ley en tu beneficio, pero los colonos no tenían representación parlamentaria, eran marginados políticamente, eran vistos como ingleses de segunda categoría, algo así como los criollos en Hispanoamérica. Tú lo sabes bien, historia del Perú, eso, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tenemos de que estos colonos intervienen en una guerra europea, la guerra de los 7 años, que creo que ya lo hemos visto, la guerra de los 7 años, que enfrentó a Inglaterra con Francia, de 1756 a 1763. En esta guerra, Francia estaba ganando. Recuerda que Inglaterra y Francia han sido enemigos acérrimos, si no te acuerdas de Juana de Arco, las guerras de los 100 años y todo esto, se habían vuelto a enfrentar en la guerra de los 7 años. Y te decía, Francia estaba ganando. Pero en este contexto, las 13 colonias que eran habitantes ingleses, que sabían ellos ingleses, hablaban inglés, comienzan a apoyar a su madre patria, a Inglaterra. Y ellos son gente pudiente, las colonias tenían mucho plata debido al comercio y la explotación de sus recursos naturales, y apoyan, están dispuestos a pagar más impuestos, y con ese financiamiento, finalmente Inglaterra logra vencer a Francia en la guerra de los 7 años. Y ya tú sabes que con eso le quita a Francia la India y Canadá, que eran francesas, y que Inglaterra a partir de ese momento se las apropia. Pero aquí ocurre lo siguiente, que no se les paga como se les debería a las 13 colonias, porque las 13 colonias pensaban que por haber apoyado a su madre patria en esta guerra de los 7 años, de repente iban a tener representantes en el Parlamento, que de repente los impuestos que ellos muy bien pagaban, iban a bajar un poco estos impuestos, pero más nada fuera de la realidad, porque el gobierno, la corona inglesa, en lugar de premiar a las 13 colonias, ya que gracias a ellos lograron vencer a los franceses, más bien al ver que las colonias eran prósperas, les crean nuevos impuestos, el impuesto por usar pintura, el impuesto por poner un sello en el papel, por el uso o el comercio del vidrio, por cualquier cosa, hasta por respirar le cobran impuestos, por decirlo de alguna manera, les cobran impuestos hasta por cualquier cosa. Y los que ya pagaban, si antes pagabas el 5%, ahora vas a pagar el 8, el 12, el 15%. Se crean nuevos impuestos, o los que ya existían, se suben los impuestos. Obviamente Inglaterra lo que quería era recuperar su economía tras esta guerra de los 7 años, pero para ello tenía la gallina y los huevos de oro, que eran las 13 colonias. Y eso obviamente, como es evidente, va a crear desazón en los colonos, que se sienten, además de marginados políticamente, se sienten utilizados por los ingleses. Y todo eso va a llevar, sumado a la ilustración, que lo vimos la semana pasada, esa idea que se puede resumir de que el gobierno debe instaurarse en beneficio del pueblo. Como lo dijo años después Benjamin Franklin, un presidente de Estados Unidos, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, quien gobierna debe beneficiar a todos, a todas. Cuando un gobierno no beneficia al pueblo, el pueblo está hasta en la obligación moral y ética de derribar ese gobierno. Esa es una verdad histórica que no se puede discutir. Y esa idea lo trajo la Ilustración y convenció a los colonos de que el único camino que les quedaba era separarse de Inglaterra, crear un propio país. Pero primero ocurren los siguientes acontecimientos. Acuérdate de estos años. Primero, 1773. Aún no está ya la Revolución Francesa, que lo estudiaremos las próximas semanas. En 1773 se da un primer acontecimiento, se le llama el motín. Motín con M, el motín del té. ¿Qué ocurre aquí? En Massachusetts, una de las ciudades más importantes de las 13 colonias aquí en América, está Massachusetts, en Estados Unidos, en un puerto, en la capital de Massachusetts, es Boston, y allí había como una ceremonia, como un agasajo, como una fiesta, y habían barcos en el puerto, barcos ingleses cargados de grandes vagones, no, cajas, digámoslo mejor, cajas llenas de té. El té era un producto agrícola que las colonias producían y que eran muy ambicionadas por los ingleses. Es clásico el té. Los ingleses hasta el día de hoy, los tradicionales ingleses toman su té, ¿no? Entonces, el té era un comercio muy bien pagado por los ingleses, que los traían de acá de las Américas, de Norteamérica y sus colonias. Pero a modo de protesta, los colonos en Boston, aprovechándose que estaban descuidados, los que debían resguardar este cargamento, estaban entretenidos en esta fiesta que había en Boston, ellos, y vestidos con plumas, disfrazados con plumas de indios y pintados sus rostros como indios, suben a los barcos que estaban anclados en el puerto de Boston y arrojan los cargamentos de té. A eso se le llama el motín del té. Finalmente este motín va a acabar cuando las autoridades británicas acá toman prisión, los capturan y los castigan, incluso los enjuician y condenan a muerte a algunos de estos dirigentes
que organizaron el motín del té. Eso fue en 1773. A partir de eso, comienza a haber esas peleas, a veces hasta callejeras, protestas entre los colonos y las autoridades británicas aquí en Norteamérica. Finalmente, el año siguiente, en 1774, los representantes más eminentes de las 13 colonias, entre los que destaca, por ejemplo, Jefferson Davis, George Washington aparecería después, Adam Smith, que estoy hablando, bueno, se me fue todos los nombres, pero el punto es de que en la ciudad de Filadelfia, los representantes de las 13 colonias se reúnen en lo que se le conoce como el primer Congreso Continental. No cree usted que fueron argentinos, peruanos, no. Solamente fueron representantes de las 13 colonias en Filadelfia. Y ellos deciden enviar una misión, unos representantes, hasta la misma Inglaterra, hasta el mismo Londres, para que se entrevisten con el rey de esos años, que era Jorge III, o George, si quieres hablar como el inglés, hablar en inglés, George o Jorge III, para darle las quejas de esta situación, darle sus reclamos, ¿no? De una manera muy educada, obviamente. El rey Jorge los recibe en Londres. Ellos luego regresan a América con la promesa que el rey iba a ver cómo les puede beneficiar, los puede ayudar, pero pasan las semanas y no se hizo nada. Me recuerda mucho a José Gabriel Condorcanqui cuando va del Cusco a Lima, a la audiencia, para dar las quejas y no lo escuchan, pero no le hacen caso. Algo parecido ocurre acá. Entonces, eso fue en el primer Congreso Continental en 1774. Como no les hicieron caso, los colonos nuevamente se reúnen al año siguiente, en 1775, en lo que se le llama el Segundo Congreso Continental, nuevamente en Filadelfia, pero esta vez deciden mejor, como no nos hacen caso los británicos, bueno, pues declaramos nuestra independencia. Y en una fecha solemne que hasta hace poco se celebró la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, antes de la Revolución Francesa, los representantes de las colonias proclaman su independencia, naciéndose así los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, obviamente, Inglaterra no iba a permitir de que esas 13 colonias se independizaran, igual como cuando San Martín proclamó la independencia del Perú, no es que proclamó la independencia y el Perú fue independiente, tuvieron luego que luchar. Igual los ingleses envían sus ejércitos, que se llamaban los casacas rojas, un ejército que pensaba que iba a aplastar a los colonos, porque los colonos podían tener dinero, poder económico gracias al comercio y la agricultura, pero no tenían un ejército preparado, experimentado, cosa que sí tenían los ingleses, que habían luchado contra los franceses en la Guerra de los 7 años. Y parecía que era un David y un Goliat. Pero, para sorpresa de los británicos, los colonos se organizan por el amor a su patria, liderados por George Washington, entre otros, logran contener el avance de las 13 colonias, de los casacas rojas, de las fuerzas británicas enviadas de Europa. Pero era cuestión de tiempo para que finalmente el poderío y la experiencia británica logre imponerse. Pero hay, como todo en la historia, un acontecimiento que marca un antes y un después. Este caso es la batalla de Saratoga, 1777. ¿Por qué es importante la batalla de Saratoga sin ser la batalla final? Porque en esta batalla los colonos van a lograr vencer, pero antes de esa batalla, los líderes de los colonos habían enviado otros grupos de representantes para que viajen nuevamente a Europa, pero no a entrevistarse con el rey Jorge III, sino ahora cambian de dirección y se van a la misma Francia y se entrevistan con el rey de esos tiempos, que lo vamos a estudiar próximamente, Luis XVI, el que luego va a perder la cabeza en la Revolución Francesa, el esposo de María Antonieta. Con ellos se entrevistan. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Por qué van a ir a Francia? Porque los colonos le ofrecen a Francia lo siguiente: mira, señor rey, queremos que usted nos apoye contra los ingleses. Y la lógica nos podría decir que los franceses hubieran choteado a los colonos, porque van a decir, oye, ¿cómo yo te voy a apoyar si tú apoyaste a Inglaterra? Inglaterra me ganó hasta hace poco en la Guerra de los 7 años. ¿Por qué yo te voy a apoyar? Si gracias a ti Inglaterra me ganó y me quitó Canadá y me quitó la India, ¿por qué yo te voy a apoyar? El mensaje es esto: los colonos dicen, señor francés, rey de Francia, Luis XVI, si usted me apoya, nosotros vamos a ser independientes. Inglaterra va a perder gran parte de su poderío económico si nosotros somos independientes, si nosotros vamos a ser sus aliados eternamente. Luis XVI finalmente dice, ok, en política hay una máxima muy importante: el amigo de mi enemigo es mi amigo. Así que Luis XVI apoya a los 13 colonias enviando ejércitos, barcos y a un mariscal llamado Lafayette, para que comande las tropas francesas
y vayan a apoyar a las 13 colonias. Más aún con el triunfo de la batalla de Saratoga. ¿Y por qué es importante la batalla de Saratoga? Te decía, porque la batalla de Saratoga va a ser finalmente lo que va a impulsar a que Luis XVI, que lo estaba dudando, dice, no, sí es posible que ganemos a los ingleses, es posible. Así que él decide apoyar, pero sin darse cuenta que el apoyo francés a las 13 colonias va a ahondar la crisis económica, social y política que ya veía Francia y que finalmente va a desatar la Revolución Francesa. El apoyo francés a las 13 colonias va a ser muy caro para la corona, para las finanzas francesas, como lo veremos después. Entonces, con el apoyo de los franceses, ahora sí, los colonos logran una tras otra triunfo, resaltando el siguiente. En 1780 se logra el importante triunfo en la batalla de Santa María. Esta batalla es importante porque los colonos, ahora apoyados de los franceses, logran hundir muchos barcos, se apoderan de otros, se apoderan de pólvora, de fusiles, de tesoros, de monedas, de plata, de dinero en general, que eran de los ingleses. Y eso va a financiar esta guerra en favor de los colonos, para que finalmente al año siguiente, en 1781, la batalla final, la batalla de Yorktown, lo que para el Perú es la batalla de Ayacucho, lo que para Ecuador es la batalla de Pichincha, lo que para Colombia es la batalla de Boyacá, para Venezuela la batalla de Carabobo, para Argentina la batalla de Tucumán, las batallas que siguen las independencias de estos países. En Estados Unidos es la batalla de Yorktown. Con este triunfo en 1781, el rey Jorge III no le queda más que reconocer que ya había perdido sus 13 colonias. Y 2 años después, en el Tratado de París de 1783, Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos, naciendo así lo que hoy es la potencia mundial, aunque está comenzando a ser eclipsada por China. Y esa alianza francesa y norteamericana se va a consolidar 100 años después, cuando se celebran los 100 años de la independencia, cuando Francia le regala a Estados Unidos el ícono norteamericano o uno de los íconos norteamericanos, la Estatua de la Libertad. Es un regalo del gobierno francés a los Estados Unidos cuando Estados Unidos festejó su centenario, su primer centenario de la independencia. Hoy en día, si tú chocas con Francia, te las verás con Estados Unidos, porque Estados Unidos le deben parte de su independencia a Francia. Eso lo vimos el año pasado cuando vimos la Primera Guerra Mundial, cuando en la Segunda Guerra Mundial Hitler invade Francia, Estados Unidos comienza a meterse en esta guerra que hasta este momento era solo una guerra europea. Bueno, muchachos, más nada, doy por terminado esta parte.